Luego de lo revelado hasta el momento en el caso Purga, la Contraloría General del Estado iniciará una evaluación a las declaraciones patrimoniales de 63 jueces del Guayas. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... El contacto a esta hora es con el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, para hablar sobre los impuestos de Pablo Muentes. Ha publicado en su red, en su cuenta de X, un cuadro que vamos a pasar enseguida a analizarlo. Doctor Santamaría, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Saludos, aprecio, Fausto. Un abrazo para ti y un saludo a todos los amigos. Gracias. Hay información que ha circulado a propósito del caso Purga sobre, por ejemplo, un balance entre lo que son las propiedades, las evidencias también que ha tomado Fiscalía en los allanamientos a la casa, por ejemplo, de Pablo Muentes, respecto de los impuestos pagados por un personaje que al parecer no vivía acorde a los impuestos declarados. Y eso es un poco el tema de hoy. Vamos a analizar un poco. ¿Hay inconsistencias allí? Apreciado Fausto, en primer lugar, ojalá los amigos que nos escuchen comiencen a mandarnos mediante redes sus casos personales para confrontar en lo siguiente. Primero, los impuestos que tributa el señor Pablo Muentes, que ahora está siendo investigado como una cabeza visible de corromper todo el sistema judicial. Para que los amigos nos sigan, es la mayor administración de justicia que tiene, en este caso una provincia, es su corte provincial, es la mayor. Bueno, a esa es la que le metieron la mano, a esa es la que le indujeron a cometer errores, desde luego con actos de corrupción, y esos jueces banales se corrompieron. Sí, no estamos hablando de la comisaría, de la intendencia o del juzgadito de primera instancia, no, estamos hablando de la máxima instancia, es decir, donde se resuelven los grandes casos de la provincia de Guayas. Y lo que sí hemos podido ver desde la detención, no solo que ya nos causa estupor este conjunto de actos de corrupción, sino que la riqueza fastuosa de este ciudadano Pablo Muentes, ¿no? Una mansión con carros, con joyas, con relojes, etcétera. Claro, comenzamos por el lugar de la vivienda donde se realizó el allanamiento, que es un sector exclusivo en Guayas, y usaba también relojes de muy alta gama, joyas, se ve vehículos de lujo, y los impuestos no se compadecen con este nivel de vida. Y entonces los impuestos del señor, si es que uno quiere tener esas mansiones, estos lujos, bueno, está bien, tiene todo el derecho de, pero tiene la obligación de obtener lícitamente sus fondos. Y lo que resulta, Fausto, es que los impuestos que paga este señor no le alcanzan ni siquiera para arrendar un departamento. Él paga un promedio de 3,000, en el año 2007, 2,500, 2,500, 500 dolaritos en el 2020. Paga menos que la tienda de la esquina. Pero frente a esta fastuosidad de propiedades no se compadece. Entonces, las primeras reflexiones es, bueno, entonces nos parece que el SRI, si no hizo, y de hecho no hizo su trabajo ahí, bueno, hay que llamarle claramente que hay un delito que se llama incremento patrimonial no justificado, que claramente este señor Muentes ha incurrido en el mismo. Él tiene un patrimonio que su declaración de impuesto de renta no la puede justificar. Bueno, quien debe hacer el acto de determinación, de presunción de responsabilidad, de iniciar las acciones administrativas para cobrar los impuestos y penales para sancionar a este señor, es el SRI. Espero que el director de la regional de Guayaquil, la zonal 8, haga las acciones que le corresponden de acuerdo a ley. Doctor Santamaría, en el cuadro que vemos, y habíamos dado lectura este momento, en el 2020, $500 de impuesto. ¿Esto qué significa? Que durante el ejercicio fiscal, ¿cuánto habría ganado en promedio mensual? Que en todo el año, en todo ese año ganó en total entre ingresos y gastos $4,000 en el año. $4,000 lo que ganó. La utilidad, es decir, ingresos menos gastos. Y en los anteriores años lo que ganó es de un promedio de $18,000 a $22,000 como funcionario público. Los últimos 2 años algo sube en tributación, pero nada que justifique el tema 1. Tema 2, Fausto, es si usted ve en cambio el ISD, que recuerdo es el impuesto a la salida de divisas, cuánto sacan las personas plata del Ecuador y cuánto las llevan afuera, el señor saca más de lo que gana. Por ejemplo, en el año 2021, él saca cerca de $50,000, pero él solo llega a ganar $37,000
algo no cuadra frente a la cantidad de recursos que saca en ese año de lo que gana ese año. Y unos podrán decir, es que son ahorros. No creo que sean ahorros porque en el interior, como hemos dicho, su utilidad fue de $4,000, que no le alcanzaría ni siquiera para, sumando a la renta del año anterior, sacarla. Entonces, el primer mensaje se le sería. Pero el segundo, la UAFE, mi estimado Fausto, cuando usted, por eso decía que los ciudadanos comenten el tema, porque muchas veces las UAFE les han notificado porque compran un inmueble. Claro, porque los notarios están obligados a enviar a la UAFE. Este señor se compra una mansión que debe superar fácilmente un par de millones de dólares y la UAFE no dijo nada. Tampoco tiene la capacidad de versar. Bueno, seguro no lo hizo, pero los llamados nuevamente. Ellos tienen otro instrumento que se llama un reporte de operaciones injustificadas. Y lo que le llamamos los ciudadanos es que tienen que elaborar ese reporte para determinar si hay este incremento patrimonial no justificado que nos referimos anteriormente. Ahora, doctor Santamaría, sí es importante en todo este contexto y lo que usted menciona, que es algo que se ha discutido durante estas últimas semanas, a propósito, incluso desde el caso Metástasis, la situación de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la UAFE, y del Servicio de Rentas Internas, pero principalmente la UAFE. En algún momento se dijo que la encontraron desmantelada a la UAFE. Hay una, si no poca efectividad, o cómo catalogar la acción, o más bien dicho, la inacción de la UAFE en este y otros tantos casos. No, efectivamente no quiero esculpar responsabilidad de las entes de control, pero me parece que el SRI es la mejor institución del país. De hecho, no se alcanza para todos, pero bueno, ya que salen a la luz estos casos, espero, aspiro y añoro que el SRI actúe decididamente para que sea ejemplar la sanción a este momento. El tema de la UAFE, bueno, me parece que una justificación de que está desmantelada mi personal. Esto se hace, mi estimado Fausto y amigos, a través de un Excel. Un Excel donde se cogen las bases imponibles, se calcula una forma inversa a las bases imponibles y se saca la renta. La renta se le persigue respecto de la creación patrimonial y se ve si es que hay incremento patrimonial justificado o no. Pongo un ejemplo fácil. Supongamos, en el año 2020 alguien declara un patrimonio de 200,000. ¿Cuánto puede máximo declarar el patrimonio en el 2021, o sea, el año siguiente? La renta obtenida en el 2021. Entonces, usted en el 2020 declaró 100,000. ¿Cuánto ganó? ¿Cuál es su renta del 2021? Vamos a poner 24,000. ¿Cuál es su máximo de patrimonio? 100,000 más 24, más 21,000, 121,000. Eso es máximo. Y esto se hace construyendo en un Excel. Realmente, si tuviera la UAFE un programa informático sería más fácil, pero en un Excel, y la verdad es que no se demoran más de un par de horas para construir. Así que sí, la UAFE nos deja con ese agridulce de que no hay un trabajo eficiente ahí. Y finalmente, Fausto, es que adicionalmente el señor fue funcionario público, fue legislador del país, el señor hacía las leyes de la República del Ecuador. Siendo un funcionario público, él tiene la obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales, donde dice cuáles son sus activos, a la Contraloría General del Estado. Y la Contraloría General del Estado está obligada a supervisar, no solo del señor Montt, sino de todos los funcionarios públicos, el incremento año a año de este patrimonio. Entonces, mire, el SRI tiene el instrumento jurídico, la UAFE tiene el procedimiento administrativo para terminarlo y la Contraloría toda la fuerza para establecer las responsabilidades civiles, administrativas o penales del caso. No falta nada. Lo que falta es iniciativa de los órganos de control para que esto no vuelva a pasar. El país, mi querido Fausto, necesita sanciones ejemplares. No podemos tener a delincuentes vestidos de legisladores, de funcionarios públicos o peor, de líderes políticos. Ahora, precisamente, el Contralor General del Estado, el Contralor General del Estado ha anunciado ya el inicio de algunos exámenes especiales, principalmente a los bienes de algunos jueces, muchos de ellos evidentemente involucrados en los casos Metástasis, Purga y demás. No obstante, hay una preocupación también porque suena a veces un poco difícil que la Contraloría detecte ciertos patrimonios cuando no están directamente, bien difícilmente un juez declara que tiene tanto y después de 2 años de juez se le duplica, triplica o quintuplica el patrimonio. Muy difícilmente lo va a declarar así, nadie roba con notario público, se dice, ¿no? Entonces, ¿cómo detectar un poco más allá? Porque a veces hay una dificultad también con la legislación. Efectivamente, Fausto, nadie roba, pero créame que hay casos que son tan incompetentes, inútiles en diferentes funcionarios públicos, jueces entre ellos,
que son hasta tan torpes de develarse ellos mismos en sus declaraciones patrimoniales a la Contraloría estos incrementos patrimoniales no justificados. Es decir, hasta en eso son incompetentes en no esconder bien el cometimiento de su delito. Bueno, pero eso nos da hay algunos que no disimulan siquiera, ¿no? Pero sí, efectivamente, Fausto, o sea, ¿qué hacer? Es que la Contraloría tiene que hacer eso respecto a la función de los funcionarios públicos. Y quizá le hago una verdad, es que el país necesita, no es que el Contralor nos diga, ya va a ser de algunos, no. Aquí debe haber una regla para que todos los jueces, absolutamente todos los jueces, sean auditados respecto de su incremento patrimonial, desde que entran hasta que salen todos los años. ¿Sabe cuántas horas se demora en juzgar un incremento patrimonial de una persona en general? 6 horas, de un funcionario que entiende y que sepa esto. Y eso sin un sistema informático. Si le ponemos a esto Big Data, mi querido Fausto, lo haríamos en 10 minutos, ¿no? Porque el SRI tiene todos los depósitos que hace una persona, todos los consumos de tarjetas de crédito, todas las compras de inmuebles, todas las compras de acciones y todas las compras de vehículos automotores generales. Y toda la información es de acopiar la información y en 10 minutos salvar. Entonces, la regla 1 debería ser es que la Contraloría a todos los servidores judiciales, entre esos, incluidos a todos los fiscales, se les debe controlar su incremento todos los años. Tema 1. Y como bien dice usted, muchos de estos pícaros esconden, fruto de sus actos de corrupción, entre familiares agnados y cognados, porque hasta en eso son sinvergüenzas, manchan a sus hijos, a sus padres, etc. Bueno, pero para eso precisamente está la UAFE, la Unidad de Lavado de Activos, y el SRI, para controlar a todos esos otros privados que son esos satélites de estos funcionarios públicos corrompidos. Creo que sin duda estas instituciones nos deben mucho a los ecuatorianos, principalmente respuestas sobre lo que ha ocurrido. Tenemos no sino creo que varios casos sobre los cuales al parecer han cerrado los ojos y no tenemos información clara. Solo se devela cuando hay allanamientos, cuando hay estos operativos. Y Fausto, la indignación ciudadana es doble. Uno, porque estas personas están hurtando el patrimonio inmaterial del país, la justicia, ese valor principal de la convivencia humana. Todas las sociedades tienen problemas, delitos e inconvenientes. Para eso está la justicia, para armonizar, resarcir, reparar los daños causados por actividades ilícitas. Pero si la justicia no funciona, entonces se comete una infamia global a la sociedad. Tema 1. Pero tema 2 es que los ciudadanos ven que, claro, cuando se trata de alguien que no es poderoso, que no es político, que no es legislador, ahí sí el SRI, cuando tiene una diferencia de $2,000, $5,000, $10,000, está inmediatamente. O con la UAFE, cuando se compra una pequeña visa, un departamento de terreno a algún ciudadano, entonces ahí está inmediatamente. Entonces uno dice, la indignación doble. A los poderosos corruptos que nos dañan como sociedad, nunca les cae la ley. Y a los ciudadanos que están trabajando, que están permanentemente en esos actos económicos, para ellos sí son todos los controles. Es entonces, la indignación que tenemos todos. La indignación que tenemos todos, doctor Santamaría. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Igual estaremos dando seguimiento tanto a esta como muy seguramente a otras declaraciones de impuestos y será motivo también de otras entrevistas. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Un saludo a todos. Muy buena tarde. Gracias. Ha sido el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, hablando sobre los impuestos de Pablo Muentes. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.